La nueva versión de MuseScore 4.2 ya está aquí, y si hace un par de meses os traía un vídeo donde os explicaba brevemente cada una de esas nuevas funcionalidades de las que podríamos disfrutar en esta nueva versión, hoy realmente lo que vamos a hacer es probarlas, ya que yo ya me la he bajado y he estado probando todas estas nuevas características para contárosla, y que una vez que os enfrentéis a la nueva versión sepáis exactamente qué es lo nuevo que os ofrecerá. Así que si quieres saber qué nos trae MuseScore en esta nueva versión, te invito a que me acompañes en este vídeo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y hoy vamos a centrarnos en estas nuevas funcionalidades que nos trae MuseScore 4.2. La última vez os las conté y hoy las veremos desde dentro de la aplicación, así que nos vamos al ordenador y comenzamos. Como os comentaba en el último vídeo, una de las mejoras que nos trae MuseScore en esta nueva versión es la sincronización o desincronización entre la partitura principal y las diferentes partes. Para ello me voy a crear un segundo instrumento de forma que las partes tengan más sentido, por lo que pulso la tecla I y aquí añado, por ejemplo, una guitarra. Añadimos una guitarra clásica, aceptamos y aquí tenemos ya nuestro guión o partitura principal con dos instrumentos. Ahora simplemente voy a añadir algunas notas y me voy a generar las diferentes partes. Simplemente damos a abrir todos, de forma que ya nos ha creado la particella de guitarra y la particella de piano. Si volvemos al guión principal, contaros que, como sabéis, cualquier cambio que hagamos en la partitura principal se realizará sobre las partes y viceversa. Lo que nos trae esta nueva versión es elegir aquellos elementos que, por ejemplo, no queremos que se sincronicen entre la partitura principal y las partes, o entre las partes y la partitura principal. Concretamente le podemos hacer para marcos, cambios de clave, líneas de octava, textos de pentagrama y textos de sistema. Os pongo un ejemplo. Si hago clic sobre este marco, el del título, y me voy al apartado de propiedades, como veis aquí abajo se nos ha abierto un nuevo texto que nos da la posibilidad de excluirlo de las partes. Si hago clic sobre él y ahora me voy a las partes, vemos que automáticamente ha desaparecido y ya no existe dicho marco. Si me vuelvo a la partitura principal y lo deselecciono, automáticamente vemos cómo se vuelve a sincronizar. Por poner otro ejemplo, si nos venimos a la partitura principal y, por ejemplo, aquí en la parte de guitarra añado una clave, me vengo a paletas, claves, y añado, por ejemplo, una clave de fa, si yo aquí sigo añadiendo notas y nos vamos a la parte de guitarra clásica, vemos que automáticamente aparece la clave de la misma forma que en la partitura principal. Sin embargo, si yo me vengo a la clave y me vengo al apartado de propiedades, igualmente me aparece el botón de excluir de las partes, de forma que si me vengo a la particella, vemos que la clave no existe y las notas siguen posicionadas en clave de sol. Si volvemos a la partitura principal y lo dejamos como estaba, de forma que en la parte de la particella de guitarra sigamos viendo la clave de fa y hacemos clic sobre ella, vemos que nos aparece un menú similar pero con alguna opción adicional. La de abajo del todo nos da la opción inversa, es decir, excluirlo de la partitura principal, de forma que si hacemos clic y nos venimos a la principal, vemos como ahora la clave de fa ha desaparecido de aquí. Igualmente vemos que tenemos otro par de opciones, una para la posición y otra para el estilo o la apariencia. Por defecto ambas están activadas para sincronizarse con la partitura principal, pero si por ejemplo quisiésemos un estilo diferente y que no se sincronizase, simplemente tendríamos que deseleccionarlo. Por ejemplo, quitamos el de estilo y apariencia, modificamos la apariencia, por ejemplo vamos a cambiarla de color y la ponemos de color verde, y si le damos a aceptar, vemos como la clave se nos ha quedado de color verde. Ojo que si hacemos clic nos aparece en naranja cuando normalmente aparecería en azul. Esto es para decirnos que está desincronizada de la partitura principal, y si ahora nos vamos a la partitura principal, vemos que aquí sigue apareciendo en negro, es decir, actualmente se muestra en ambos lados, pero la apariencia y el estilo la tenemos desincronizada, tal y como hemos seleccionado en esta opción. En el caso de la posición, en este caso no aplicaría mucho, pero si por ejemplo ponemos un texto de sistema o un texto de pentagrama donde podemos moverlo libremente, podríamos igualmente hacer que estuviese sincronizado o desincronizado. En cuanto a los arpegios, como novedad podremos extenderlos no solo a la voz principal, sino a varias voces o incluso a diferentes pentagramas. Vamos a ver primero cómo poner un arpegio muy sencillo, es decir, yo aquí por ejemplo añado
un acorde de do mayor, selecciono las tres notas y si me voy a la parte de paletas, arpegios y glissandos, yo aquí puedo poner, por ejemplo, un arpegio ascendente. Bien, pues ahora lo que podemos hacer también, por ejemplo, es añadir un segundo acorde aquí abajo y este arpegio, si nos acercamos un poco, si vuelvo a seleccionar el arpegio, vemos que nos aparecen dos controladores. Bien, pues si hago clic por ejemplo en el de abajo, vemos que nos toma como nota más grave el do. Sin embargo, si pulsamos la tecla mayús y la flecha hacia abajo, vemos que podemos extenderlo a dos pentagramas. Además, se ha tenido muy en cuenta la sincronización de cada uno de los elementos, de forma que si añadimos, por ejemplo, algún sostenido en alguna de las notas, automáticamente se nos coloca todo. Igualmente esto lo podemos hacer en varias voces. Si por ejemplo yo aquí en la voz 1 me añado 4-2 y en la voz 2 me añado otros 4-2, igualmente puedo añadirme un arpegio. Y este arpegio que me aparece, que igualmente me sale con los dos controladores, hacer clic sobre el inferior y mediante mayús y flecha abajo llevármelo a la segunda voz, de forma que ahora podemos hacerlo tanto a nivel de voces como a nivel de pentagramas. En cuanto a las alteraciones, se ha mejorado de forma que ahora si queremos reproducir alteraciones microtonales podemos hacerlo, ya que antiguamente simplemente podíamos anotarlas pero la reproducción no cambiaba. Os pongo un ejemplo. He abierto un momento MuseScore 4.1, es decir, la versión antigua, y si yo aquí por ejemplo me añado una nota y me voy a alteraciones en el menú de paletas, vemos que si damos a más tenemos un montón de alteraciones. Si por ejemplo elijo una de estas, como veis pone 3/4 de tono sostenido, es decir, hablamos de música microtonal. Si yo hago clic sobre esta alteración, vemos que nos la coloca sin problema, pero a la hora de reproducirlo, sigue reproduciendo un sol. Sin embargo, en la nueva versión 4.2, si yo aquí me vuelvo a incluir el mismo sol y añado la alteración microtonal igual que antes, era esta, la de 3/4 de tono sostenido, y ahora reproducimos, vemos que ahora ya sí escuchamos cómo la nota está alterada. Otra mejora en cuanto a la reproducción es la posibilidad de elegir qué sound font queremos que se reproduzca. ¿Qué significa esto? Para que os hagáis una idea, yo aquí tengo una partitura de piano con una sola clave, de forma que si yo aquí pongo notas, suena el piano. En versiones anteriores, si yo quería que esto no sonase como un piano, es decir, sonase como una guitarra, yo lo que tenía que hacer era irme a propiedades de pentagrama aparte y reemplazar el instrumento por una guitarra. Sin embargo, ahora lo que tenemos es la opción de, siendo una partitura de piano, que suene como guitarra. ¿Cómo hacemos esto? Si nos vamos a la parte del mezclador, vemos que en la primera columna tenemos la partitura correspondiente al piano. Si yo hago clic sobre la flechita y me voy al apartado de Sound Fonts, vemos que aquí aparece ahora MS Basic y aquí podemos elegir el instrumento que queramos. De forma que yo podría llegar, irme a guitarra y elegir un sonido de guitarra que quisiese, por ejemplo el de nylon. De forma que si yo ahora reprodujese esto de nuevo, se escuchase como una guitarra, aunque la partitura continuase siendo de piano. Y hablando de guitarra, llegamos a una nueva actualización, o mejor dicho, un par de actualizaciones que han incluido para este instrumento. El primero de ellos, del que ya hablamos en vídeos anteriores, es un nuevo elemento que nos creará un widget donde podremos configurar cada una de las cuerdas de nuestra guitarra. Si selecciono el primer compás, por ejemplo, y hago clic sobre este botón, el que dice String Tunings, vemos que nos aparece aquí un diapasón donde podemos configurar la afinación de cada una de las cuerdas. En este caso, al ser una guitarra, son 6 cuerdas, pero podríamos cambiarlo al número de cuerdas que necesitásemos. Igualmente tenemos un montón de plantillas ya preseleccionadas, de forma que si por ejemplo queremos bajar medio tono, hacemos clic sobre él y automáticamente nos indica el tono de cada una de las cuerdas. Por poner un ejemplo un poco más visual, voy a dejar este widget configurado por defecto, voy a escribir una escala de do mayor, y aquí voy a añadir otro widget similar, pero con una afinación diferente. Por ejemplo, este, bajar un tono. Si ahora yo vuelvo a escribir la escala de do mayor, vemos que a nivel de partitura no se modifica absolutamente nada, pero a nivel de tablatura cambia totalmente la posición de los trastes en cada una de las cuerdas para dar las mismas notas que antes. Siguiendo con la guitarra, voy a eliminar esto
Y vamos a hablar de estos 4 nuevos botones que han aparecido en esta versión 4.2. No voy a entrar muy en detalle de lo que hace cada uno, pero deciros que sirve para hacer bending de cada una de las cuerdas. Como ejemplo voy a escoger el primer botón, el que dice Standard Bend, y lo que voy a hacer para que sea notorio el bending entre las dos notas es añadir una nota muy grave y una nota muy aguda. Por ejemplo voy a añadir un Do grave y un Do agudo. Si ahora hago clic sobre la primera nota y añado el Standard Bend, lo que vemos es que nos aparece este símbolo para indicarnos que hay un bending entre ambas notas, y si ahora lo reproducimos, vemos como automáticamente nos hace ese bending o glissando entre ambas notas. Igualmente, si hacemos clic sobre el nuevo elemento añadido y nos vamos al panel de propiedades, vemos que nos aparece este gráfico. En este gráfico vemos que tenemos la nota inicial y la nota final, aunque estoy viendo que he puesto un intervalo tan sumamente grande que la nota final no aparece, ya que solo tengo la posibilidad de que sea 2 tonos y medio más grande. Entonces voy a rebajar un poco este Do agudo, vamos a poner un Mi por ejemplo para que sea más pequeño el intervalo. Volvemos a añadir el bend, vemos que ya no nos aparece en rojo como antes, sino que ya nos aparece en negro. Y si ahora hacemos clic sobre el elemento y nos vamos a propiedades, vemos que ahora ya sí aparece tanto el inicio como el final. Y este gráfico básicamente es muy sencillo, nos está diciendo que la nota principal en este caso sería esta, que sería la nota 0, la nota inicial, y que la nota final está aquí arriba en el 2, es decir, a una distancia de 2 notas. Si yo aquí por ejemplo este 2 hiciese clic sobre él y lo bajase hasta el 1, veríamos cómo automáticamente se nos convierte en un Re, y si lo subiese hasta arriba del todo, vemos cómo se nos convierte en un Fa sostenido. Es decir, podemos ajustar la nota final incluso a nivel de cuartos de tono. De la misma forma, moviéndolo a izquierda y a derecha podemos configurar lo rápido o lento que queremos que sea ese bending. Por ejemplo, si queremos que sea muy rápido, podemos comprimirlo y de esa forma, si lo reproducimos de nuevo, vemos que la subida es mucho más rápida que antes. En cuanto al arpa, básicamente, más que nuevas funcionalidades, lo que se ha hecho era corregir un par de problemas que había. Os cuento rápidamente lo que se ha hecho. Lo primero que voy a hacer es configurar un tempo muy lento para que se escuche bien lo que vamos a hacer. Y ahora el problema venía cuando añadíamos un diagrama de pedal. Si nos vamos a la paleta, a la sección de arpa y añadimos el diagrama, imaginaos que yo aquí pongo que queremos activar el Fa sostenido. Eso significa que si yo aquí añado un Fa natural, automáticamente me aparecía en rojo para indicarme que ese Fa natural no iba en concordancia con el pedal, ya que el pedal está configurado para Fa sostenido. Bien, pues en versiones antiguas de MuseScore, el problema que había era que si yo aquí ponía el Fa sostenido, salía como correcto, lo cual está bien, pero si ponía un Sol bemol, también salía como correcto, lo cual, aunque es la misma nota en armonizada, realmente no es la misma nota, por lo tanto debería darse como incorrecta. Como veis, estoy ahora en la versión 4.1, es decir, en la antigua, he colocado el Fa sostenido, y si yo ahora aquí pongo un Fa natural, obviamente me aparece en rojo, lo cual es correcto. Si lo subo a sostenido, me desaparece el rojo, lo cual también es correcto, pero si yo aquí ponía un Sol bemol, también me aparecía correcto, lo cual no está bien, ya que el Sol bemol no es lo mismo que el Fa sostenido. Sin embargo, como podéis ver aquí ya en la versión 4.2, si yo en vez de poner un Fa sostenido pongo un Sol bemol, efectivamente me aparece como incorrecto. La forma correcta para que este Sol bemol me apareciese como correcto sería en el diagrama de pedal, en la parte del Sol, ponerla como bemol, y de esa forma ya veríamos cómo ambas se nos marcarían como correctas. Por otra parte, el otro problema que se ha corregido era el funcionamiento de los glissandos una vez que el pedal había cambiado. Por ejemplo, imaginaos que yo aquí pongo una escala de Sol mayor, poniendo el Fa como sostenido. Si yo ahora aquí pongo un Sol y otro Sol, y entre ambos soles añado un glissando, para que sea más sencillo, este glissando lo voy a hacer diatónico en vez de cromático, ahí debería sonarme una escala de Sol mayor, ya que tengo el Fa alterado. Sin embargo, si lo reproduzco, vemos que ese Fa suena natural, no suena sostenido. Sin embargo, en la versión 4.2, si repito la misma operativa, coloco el Fa sostenido, el grave
y las dos redondas. Añadimos igualmente el glissando y lo convierto en diatónico igual que antes. Y ahora reproduzco. Vemos como ahora sí suena la escala de sol mayor con el fa sostenido. En cuanto a la accesibilidad para personas invidentes, también decir que se han añadido nuevas opciones en el panel de braille. Si nos vamos a editar preferencias y nos vamos al apartado de braille y habilitamos el panel braille, como vemos aquí han aparecido ahora nuevas opciones que no encontramos en la versión 4.1, por lo que aquí podríamos elegir el tipo de panel que tenemos. En mi caso pondría el de español y podríamos configurar la dirección del intervalo. Como en mi caso no tengo un panel braille, no puedo hacer más pruebas, pero para todos aquellos que trabajéis con él, que sepáis que tenéis nuevas opciones para ello. En cuanto a los formatos de exportación e importación, se ha añadido uno nuevo. Si nos vamos a archivo, exportar, vemos que además de todo lo que nos aparecía antes, aparece MEI, que es un nuevo formato del que ya hablamos en vídeos anteriores. Simplemente lo elegimos y damos a exportar y podemos guardarlo en donde prefiramos. De la misma forma, si tenemos ficheros en .mei generados con otro software diferente, ahora podríamos importarlo en MuseScore desde archivo, abrir, y aquí como veis ahora ya sí me reconoce el formato .mei. Y para finalizar, si nos vamos a la parte de publicar, como sabéis podemos siempre publicar en musescore.com nuestras partituras o compartir el audio en audio.com. Aquí básicamente se han añadido dos nuevas funcionalidades. La primera es que si damos a publicar en musescore.com, la voy a poner como privada, ya que esto al final es una prueba, y si doy a publicar, me indica que necesita crear una pista de MP3. Si le doy a publicar, vemos que una vez ha terminado, de forma automática me da la opción de publicarlo además en audio.com. Es decir, podemos hacerlo todo en un solo paso. Si le doy a Yes, simplemente comparto. Y la segunda característica que se ha habilitado es que si ahora volviese a compartir en audio.com, me da la opción de reemplazar el audio actual por uno nuevo o cargarlo como un nuevo fichero de audio. Esto antes no se podía, no estaba la opción de reemplazar. Esto es también nuevo de la versión 4.2. Por cierto, no lo he dicho, pero si nos vamos a editar preferencias y nos vamos a la parte de Cloud en la versión en castellano, vemos que ahora también tenemos más opciones. La primera es el autosalvado cada 5 minutos, la segunda opción ya la teníamos antes y la tercera, como habéis visto, es la de que nos dé la opción de publicar en audio.com después de haber publicado en musescore.com, es decir, el ejemplo que os he explicado hace unos momentos. Por cierto, si os habéis estado preguntando por qué durante todo el vídeo se ven algunas cosas un poco extrañas, como ciertos letreros en inglés y otros en español, es porque yo realmente no tengo la versión todavía completa 4.2. Esta es una versión de desarrollador prácticamente igual a la 4.2, pero que la he descargado de la sección de desarrollo y en versión portable. Por eso además me aparece esta parte de herramientas de desarrollador. Pero cuando vosotros os bajéis la versión 4.2 recién publicada, veréis que todo esto está corregido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero más o menos haberos dejado claros cuáles son todas estas nuevas características y funcionalidades que nos ofrece la versión de MuseScore 4.2 y que os ayuda a mejorar en vuestras partituras con estas nuevas funciones. Tengo que decir que de todo lo que he explicado he echado de menos la parte del jampu. Recordad que en el vídeo anterior os hablé de esta notación asiática que a mí me parecía muy interesante y de hecho publiqué un vídeo explicando cómo se hacía una partitura desde cero, por si os parecía igual de interesante que a mí, os la dejo por aquí arriba, pero pensé que en esta nueva versión 4.2 finalmente lo incluirían, así que una de dos, o se han olvidado de publicarlo en las noticias o es que finalmente lo van a dejar para más adelante. Y nada más, simplemente recordaos que si tenéis alguna duda lo podéis publicar en los comentarios de YouTube, de esa forma yo responderé lo antes que pueda y así podemos ayudar a más miembros de la comunidad que tengan las mismas dudas. Y si os gustan estos vídeos o bien estás siguiendo el curso de MuseTuf, te invito a que te suscribas y que estés al día de todas las noticias que voy subiendo de MuseScore o de mi aplicación de Clavedemy, de la que próximamente subiré un nuevo vídeo explicando todas las nuevas funcionalidades que estoy yo también implementando en mi aplicación. Así que nada más, lo dejamos hoy por aquí y nos vemos muy pronto con muchos nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!